Sean bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video explicativo correspondiente a la clase de Fisiología 1 a cargo de la doctora Sidonia Suazo. A continuación abordaremos el tema que hace referencia a la contracción del músculo liso, donde presentaremos generalidades, tipos, funciones y estructura del mismo. El músculo liso se encuentra formado por fibras menores a las del músculo estriado, inervado por el sistema nervioso central y esencialmente las mismas fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina que producen la contracción del músculo liso y el esquelético. El músculo liso multiunitario es un tipo de ellos, formado por fibras musculares lisas separadas y discretas, frecuentemente inervadas por una única terminación nerviosa como las fibras esqueléticas. Ejemplos de este son el músculo ciliar del ojo, músculo del iris del ojo y los músculos piloerectores, que reciben estímulos por parte del sistema nervioso simpático. Otro tipo de estos es el músculo liso unitario, que se refiere a una masa de cientos de miles de fibras musculares lisas que se contraen juntos como una única unidad. Presenta membranas celulares adheridas entre sí en múltiples puntos. También se conoce como músculo liso visceral porque pertenece a las paredes de la mayoría de las vísceras. Ejemplos de este son el tubo digestivo, los uréteres, el útero y los vasos sanguíneos. Estructura del músculo liso. Esto es una célula de músculo liso. Su longitud varía entre 20 micras a 500 micras. Tiene una forma fusiforme, es decir, alargada, lo que proporciona una contracción leve y una superficie irregular. Posee un núcleo único, centrado, con extremos redondeados. Cromatina condensada en la periferia, con 2 o 3 nucleolos. Y un citoplasma sin estructura visible en microscopia óptica, pero rico en microscopia electrónica. En el citoplasma podremos llegar a observar mucha estructura. Citoplasma yuxtanuclear. Este contiene a las mitocondrias, que se encargan de producir la energía, los polirribosomas de sintetizar proteínas y el aparato de Golgi de modificar esas proteínas. Zonas densas de anclaje. Las encontramos principalmente en el citoplasma, ancladas a la membrana. Se encargan de sujetar a las miofibrillas. Miofibría. Estas están compuestas por dos tipos de proteínas. Tenemos a los filamentos finos de actina y a los filamentos gruesos de miosina. Las miofibrillas también están distribuidas en unidades contráctiles con 12 filamentos finos por cada filamento grueso. Tienen 2 cortes, un corte transversal y un corte longitudinal. En cuanto al sarcolema, podemos ver que el sarcolema está formado por una lámina externa, por uniones de GAP y por caveolas. En la disposición de las células, la zona gruesa se yuxtapone con la más delgada de las células vecinas, y el espacio entre células es de 40 a 80 nanómetros. Según la localización del músculo, la disposición de sus fibras cambiará, y estas pueden estar
aisladas o en pequeños grupos, como en la lámina propia intestinal o en vasos pequeños. Orientadas de forma circular, como en los grandes vasos, y en capas circulares y longitudinales en esófago e intestino. Función del músculo liso. El tejido muscular liso se encuentra en las paredes de los órganos huecos del cuerpo. El tejido se contrae y se relaja para contener y mover sustancias a través del cuerpo. Las contracciones del músculo liso son acciones involuntarias gestionadas por impulsos que viajan a través del sistema nervioso autónomo hasta el tejido muscular liso. La disposición de las células proporciona una contracción y relajación con gran elasticidad y suavidad. En realidad, se relaja en las ondas peristálticas que mueven los alimentos ingeridos de la boca a través de la boca al intestino. Las paredes de las arterias incluyen músculo liso que se relaja y se contrae a medida los cambios de presión mueven la sangre a través del vaso. En el músculo liso de la vejiga y el útero permiten una gran elasticidad y contracción de este órgano. Contracción del músculo liso. La excitación y contracción del músculo liso se da por la transmisión de un estímulo por una fibra nerviosa autónoma. Las sustancias transmisoras llegan hasta la célula lisa mediante las vadicosidades presentes a lo largo del eje de los axones terminales. Las vesículas de las terminaciones de las fibras nerviosas autónomas contienen noradrenalina o la acetilcolina. Cuando la acetilcolina es liberada en la unión neuromuscular, se une al receptor en la membrana, lo que produce un cambio compromocional para que se active la proteína G. La proteína G está compuesta por una cadena alfa, beta y gamma. La proteína G se fosforila para activar la enzima fosfolipasa C. La función de la fosfolipasa C es escindir a partir de fosfatidil-inositol disfosfato en las moléculas de diacilglicerol y también escernir moléculas de inositol trifosfato que actúan en su receptor de retículo sacoplasmático para la liberación de calcio almacenado hacia el medio intracelular. Este calcio se va a unir con moléculas de calmodulina para formar el complejo calmodulina-calcio-miosina-sinasa. El complejo calcio-calmodulina-miosina-sinasa se une a la miosina-sinasa de cadena ligera y la activa haciendo que la cabeza reguladora de la miosina se fosforile con un ATP. Cuando la cabeza reguladora de la miosina está fosforilada, interactúan con el filamento de actina. Ocurre un cambio en el ángulo de la cabeza de la miosina con la cadena ligera, arrastrando la actina debido a la liberación de fosfato inorgánico y ADP, lo que acorta la fibra muscular. La miosina fosfatasa escinde el fosfato y rompe la activación, promoviendo que la cadena ligera de la miosina vuelva a su estado basal. Lo que interrumpe el ciclo e inhibe la contracción. Por tanto, el tiempo necesario para la relajación de la contracción está determinado por la cantidad de miosina fosfatasa activa en la célula. Y así se da el proceso completo de excitación y contracción del músculo liso.